invierno, pero siempre es una alegría ver a los lectores que se mueven por los libros. Muchas gracias sobre todo a la librería Machado que nos hace el favor de acogernos siempre. Mi nombre es Eva, soy Eva Serrano, soy la editora de Círculo de Tiza y la muy afortunada editora de María José Fuente Álamo, en este caso con la hija del carnicero. Y además tenemos la enorme suerte de que esté con nosotros para presentarla otra María José Solano. Ella es muchas cosas. A mí la gente que me interesa es la que son a la vez muchas cosas. No las podrías definir de una sola manera. María José, aparte de ser el alma de Zenda, de la revista Zenda, que es la gran casa de todos los escritores en España, lo que creo que me ha hecho más por difundir la literatura y a los autores en España. Ella misma es escritora de innombrables títulos, el último del cual es La Geografía del Deseo, si no estoy equivocada, ¿no? Junto con Jesús Calero, y que además es una mezcla muy rara, porque es una mujer absolutamente de su tiempo, digamos, yo creo que avanzada a su tiempo, y completamente enamorada del mundo antiguo, de todos los viajes de Ulises, de Circe, de todo lo que tiene que ver con Grecia, que ella es capaz de traerlo hasta nuestros días. Y estamos para presentar a María José, esta vez Fuente Álamo, a la que tampoco podría definir con una sola palabra, porque María José es periodista, es profesora universitaria, habla en medios, es una mujer multidisciplinar que además sabe mucho de carne. Entonces, nuevamente, las personas interesantes son las que tienen muchos prismas, no tienen solo un adjetivo para definirlas, y yo os voy a dejar con ellas, que os lo van a contar todo muchísimo mejor que yo. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias a todos por estar aquí en una tarde helada de marzo, aunque sí, efectivamente, parece que vamos hacia el invierno, no hacia la primavera. Plutarco preguntándose por qué los hombres comen carne. Una pintada en Madrid que anuncia que el futuro es vegano. Los rascacielos porcinos de China. El secreto de la carne y los vegetarianos que confiesan haber comido carne en secreto. Las vitrinas de restaurantes donde las piezas curadas se exhiben como reliquias. El experimento ascético de Zuckerberg. Los corrales, el matadero, los jamones secándose, los delantales manchados de sangre en la lavadora familiar. Rembrandt y su buey desollado. Tarantino y su fascinación por la sangre. Cajal mirando glóbulos rojos al microscopio. Los mataderos del Meatpacking de Nueva York, transformados en Apple Store, el gazpacho manchego que mezcla conejo, liebre y romero. Las vitrinas modernas donde la carne madura como si fuera una obra de arte. Poco a poco el lector comprende, ante el libro de María José Fuente Álamo, que el verdadero tema de esta historia no es la carne, sino la memoria de una civilización que desaparece, la de las pequeñas carnicerías familiares, donde el animal, el matarife y el cliente se miran a los ojos. Con el cierre de la carnicería Antón, fundada en 1910, no se extingue solo un negocio, se extingue una manera de entender la comida, el trabajo y la comunidad. Así, lo que comenzó como el recuerdo de una infancia termina pareciendo una pequeña arqueología del presente, una paradoja final. Mientras la industria multiplica la producción de carne y la tecnología promete fabricarla en laboratorios, cada vez sabemos menos de dónde viene lo que comemos, que es lo mismo que decir que cada vez sabemos menos de nosotros mismos. Maríajo, es un libro emocionante, es un libro raro, singular, es una mezcla de periodismo, es de memoria, de diario, de deudas, y está muy presente la infancia ahí. Maríajo es muy periodista, ella es muy periodista. Ahora he descubierto que es también una grandísima escritora, pero antes preparábamos, un poco antes nos bebíamos unos vinos y preparábamos un poco las preguntas, o yo le contaba las preguntas que había preparado.
Y mientras se lo contaba, le leía las preguntas, la veía muy seria, diciendo, bueno, pues igual no le parece bien lo que le voy a preguntar. Y entonces termino de hacer las 2 folios y medio de preguntas que prepara y me dice, ¿y no me vas a preguntar nada de la carne? Así que voy a preguntar algo de la carne. A ver, ¿qué sabes tú de la carne que no sepamos los demás? Buenas tardes, muchas gracias por venir, de verdad que estoy emocionada. No sé si sé más de la carne que los demás, pero sí que la he vivido mucho más de dentro, que es, tú decías una palabra antes, en ese resumen precioso que has hecho de lo que yo he intentado poner ese libro, que era la deuda. Yo, como hija, nieta y bisnieta de carniceros, que no quería ser carnicera, sí que sentía de alguna manera que le debía algo a mi familia. Y no quería ser carnicera, pero era periodista. Y entonces algo que fue superior a mí, porque de verdad que si algo yo me he intentado resistir en esta vida era escribir este libro, bueno, pues esa cosa superior a mí me llevó a contar lo que yo sabía sobre la carne, que no son cuestiones de recetas, no son cuestiones que vienen en las leyes, no, es cómo de verdad han tratado a la carne y al animal esos carniceros hoy en vías de extinción durante tantísimos años. Hablas de mi casa y de mi infancia. Yo pensaba que, como no quería ser carnicera, que esto lo sabe mi tía y lo saben mis primas que están aquí, porque yo lo he dicho desde pequeña, yo esto no, yo voy a estudiar, yo voy a estudiar. Y entonces dije, el día que cerremos la carnicería, bueno, qué felicidad el día que cerremos la carnicería, que está embarazada, esa pitufa que está ahí. Estaba Javier, que hizo las fotos el día que cerramos, y les aseguro que yo felicidad ninguna. Yo ese día sentí, conforme bajábamos la persiana, que se cerraba una etapa, que se acababa un mundo que había mucha gente que no conocía, que es lo que yo he querido contar ahí. Un mundo que era el de las fábulas de Esopo, o sea, ese mundo en el que el ser humano aprende del animal cada día porque convive con él. Yo tenía una convicción de pequeña, y ahora después de escribir este libro, que me decías tú también un poco, y es que nadie podía querer a los animales más que mi padre en específico y en general los carniceros. O sea, dos de mis convicciones eran, una, lo que yo no quería ser de mayor, no quería ser carnicera, y la segunda convicción, que quizá era la primera, era que nadie quería más a los animales que los carniceros. Y ya luego, cuando ya me hice más adulta y escuché otro tipo de mensajes con mayores ideologías, decía, pero qué disruptivo es eso de ir contra los carniceros, si ellos son los que más hacen por los animales y son quienes les cuidan, si son quienes nos cuidan además, ¿no? Quienes nos han dado ese alimento también, quienes nos han hecho de verdadero nexo. Para no pasarnos como puedo elevar la voz. Puedes. Los que hemos dado clase en la universidad, al final nos pasan estas cosas. Bueno, a propósito de lo que estás diciendo, hay una escena en el libro que me gustaría que recordaras para los lectores, que es cuando precisamente el amor de los matarifes, el amor de los carniceros a los animales, ¿no? Hay una escena de 2 chicos y unos cerdos y un camión. Cuenta esa escena porque resume muy bien las contradicciones complejas y que de alguna manera definen al ser humano, que en sí mismo es una pura contradicción, que la vida es eso. ¿Cómo es esa anécdota que yo creo que es definitiva y característica de lo que este libro quiere contar? Pues esto es uno de esos recuerdos que también te preguntas, ¿por qué yo grabé esto? Pero grabé esto porque efectivamente para mí era muy chocante, aunque en ese momento no lo entendí quizá mejor cuando lo conté. No sé qué hacía yo ese día en el matadero, pero porque no era el matadero personal, no era el privado, sino que era el matadero municipal del pueblo. Y mi padre estaba allí con unos matarifes porque había habido unas fiestas y había habido una vaquilla. Entonces, pues después de la vaquilla, que estaba ahí con los chicos, no sé, solo recuerdo
que cuando le dieron muerte a la vaquilla había un ternerito dentro y no es que había dos matarifes jóvenes, sino es que estuvieran enfadados, es que estaban cabreados. Yo creo que no he escuchado decir más palabrotas nunca, pero decían palabrotas y tenían lágrimas en los ojos y querían ir a denunciar al ganadero al cuartelillo de la Guardia Civil. Y yo era una cría pequeña que estaría allí por la pura curiosidad, que le habría dicho a mi padre, pues yo quiero ir a ver esto, o yo qué sé, no lo sé, si yo no quería ser carnicera, pero allí estaba. Y no he podido olvidar nunca esa escena de amor profundo y de rabia contra la sociedad, ¿no? Porque ellos, matarifes, qué contradicción, como tú dices, decían, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser, algo está fallando aquí, y lo estaban diciendo ellos, que eran, efectivamente, los matarifes. Eso se me grabó tanto y lo sigo teniendo grabadísimo, ¿no? Y lo cuento, y por eso recuerdo siempre cuando Paul McCartney decía lo de que si los mataderos tuvieran paredes de cristal no comeríamos carne, y yo decía, si de verdad los mataderos tuvieran paredes de cristal hubierais visto estas cosas como las he visto yo. Pero no, es que estamos hablando de la mayoría de la gente, los mataderos que conocen son mataderos industriales donde los animales no tienen nombre, entonces seguramente si viéramos eso igual comeríamos berenjenas, pero tú estás hablando de un mundo en el que cada animal se conocía, ¿no? Al final un carnicero no es que no respete al animal porque le da muerte, es que entiende que la vida tiene un ciclo y que lo quiere cumplir con dignidad para él, para el animal. No es que, o sea, la muerte está presente en la vida, lo que pasa es que se puede hacer de una manera industrial y horrible, o se puede hacer de una forma distinta, entiendo yo, ¿no? Sí, de una forma que casi podemos llamar humana. Yo esto me di cuenta, y ya me he dado cuenta también más de mayor, y fue algo también que me impulsó a escribir el libro, cuando yo me di cuenta que pues en esos restaurantes en los que ahora hay tanta lista de espera, esos restaurantes de carnes buenas, del corte sublime, pues tú te sientas y entonces te ofrecen una carta y te dicen las carnes que tienen hoy, y entonces viene el camarero o el jefe de sala y te explica qué es lo que ha comido el animal, cómo se le ha cuidado, cómo se ha sacrificado, y yo dije, leche, pero si esto era lo que hacía mi padre y mi madre con sus clientas. Mira, lo que yo no quería ser, resulta que estabas ahí viviendo en un mundo de absoluto lujo, porque hoy es que hoy es el lujo total. Ahora mismo ese tipo de conexión con la carne solo la tienes en restaurantes de postín, que diríamos. Y yo he vivido ahí, dentro de esa casa, que además no es que no fuera una casa, no era una casa. Yo desayunaba, de mis grandes imágenes, yo desayunaba a veces ahí con mi vaso de leche, era muy lenta tomándome la leche. Y a lo mejor, y había ahí una puerta que daba a lo que llamábamos la cochera, que ya no era cochera, pero era ahí, entonces a lo mejor ahí había un cabritito pequeño o algo que había venido alguno de, ahora como les llamamos, distribuidores, pero no eran distribuidores. Mi padre tenía amigos ganaderos, que eran los que le traían y les cuidaban y les dejaban a los animales. Por eso digo que una fábula de Esopo, total, una conexión verdadera entre el ser humano y el animal, sabiendo como hombres que, bueno, que los animales se cuidan y se sacrifican. La unión, el verdadero eslabón de la naturaleza, yo creo que es lo que además ahora se ha perdido mucho. O sea, yo ahora lo veo, ¿no? Yo compro carne, está mal decirlo, que no salga de aquí. Yo compro carne en bandejas en el supermercado, y lo hago, porque yo vivo la vida de hoy. O sea, pues yo tengo prisa, lo compro todo junto, y me pellizca un poco porque no vengo de ahí. Yo he visto otro trato y he visto otro cariño hacia el animal y un mayor respeto. Y lo pongo en el libro, spoiler. En mi casa el mayor pecado era tirar cualquier cosa de comida, pero vamos, tirar carne ya era, o sea, pecado mortal, porque se sabía lo que era sacrificar un animal. Ahora que ya hemos hablado de la carne, vamos al tema que me ha traído aquí. No sé por qué hemos hablado de la carne, la verdad.
No, el libro es un compendio de memorias que yo he resumido brevemente. Es una mezcla, es como un escaparate donde todo tiene sentido porque sale de tu imaginación y de tus recuerdos. Pero hay una evolución entre la infancia de Mariajo Fuente Álamo, la niña en la carnicería, y la adulta que ya todavía no lo es del todo, pero que ya va siendo una adolescente que viaja, que tiene una beca y que se va a Nueva York. Entonces, pasas de lo sensorial en el libro a lo intelectual. Entonces, hay escenas, la infancia siempre nos lleva a los olores y tu parte más adulta, más de jovencita, nos lleva a cómo te enfrentas con la sociedad sabiendo que eres la hija de un carnicero, ¿no? Entonces, esa parte sensorial es muy seductora porque está llena de olores. ¿Cómo era? Es verdad que en redes sociales pusimos el otro día la entrevista que hicimos y la gente decía, ¿olor a sangre en el abrigo? ¿Qué explica eso? Explica cómo te vienen esos recuerdos, cómo permanecen en ti, ¿no? ¿Eso es real o es retórica literaria? El olor nunca se olvida. Yo todavía entro ya a una carnicería que quedan muchas carnicerías tradicionales. De hecho hay como una ola también de carnicerías modernas que buscan ese rollo. Y yo entro ahí, noto ese olor y me siento en casa. ¿Cómo no me voy a sentir en casa? Pero yo digo, de todos los sentidos, quizá ese del olor es el que te hace sentirte más como los bebés, ¿no? Que reconocen a la madre por el olor. Entonces yo reconozco a mi familia, a mi madre, a mi padre en ese olor. Lo intento contar un poco. Quien ha recibido ese vaho del animal recién muerto, abierto en canal, eso no se olvida nunca. Yo no sé... Me gustaba. Fíjate, ¿no? Me gustaba. Ya no hacemos matanzas. Ya no sé. Mira, muy rápido, cuando llegué a Mallorca, yo estuve 10 años en Mallorca trabajando para El Mundo y me acuerdo cuando llegué a Mallorca por eso de ser hija de carniceros y si lo cuentas o no lo cuentas. Y entonces nada más llegar me dijeron, bueno, te tenemos que llevar a una matanza. No sé qué dije, o sea, que vengo de ahí, que vengo de ahí. Hoy eso casi todo medio ilegal. No romantizas No. el pasado. O sea, en el libro no es ese olor maravilloso a sangre cuajada, no. O sea, es muy real lo que cuentas. No, a mí el olor no me gustaba. No está mi madre aquí, pero si estuviera diría, cuando ella me iba a despertar, que a lo mejor justo estaban haciendo embutido o algo, yo decía, oye, pero ¿qué vienes con ese olor? Que claro, para ellos pues normal absoluto, pero a mí el olor no me gustaba. No lo he romantizado. Luego he entendido lo que era, ¿no? Y he entendido esa conexión. Ni siquiera romantizas los buenos olores, porque hay, y eso es muy difícil de hacer en literatura, porque cuando uno se distancia tanto, ya es una adulta y trata de escribir de la infancia, lo normal es querer embellecer lo que tú guardas con belleza en la memoria. Pero cuenta la escena, que a mí me gusta mucho esa escena, en la que tu madre prepara todo un día a la semana, siempre el mismo día, siempre la misma sartén, hace las pruebas con las especias y tal, para la morcilla. Los jueves por la tarde. Y iba a decir magia, pero como son así, brujería pura. Porque esos olores y esos sabores, ¿cómo eran? Eso es lo que llaman el umami, eso a lo que no te puedes resistir. Ahí, o sea, cuando a mí me dicen, hay vegetarianos, yo me leí muchos libros en contra del consumo de la carne porque quería saber, ¿no? Y entonces había una encuesta de Estados Unidos que me estalló la cabeza que decía que un 60% de los vegetarianos reconocía haber comido carne escondida las 24 horas anteriores. Y entonces yo me acordaba del olor de aquellos embutidos de mi madre. Porque ese olor que es como el olor de barbacoa, ¿sabes? Que dices que no te puedes resistir, que es que igual no tienes hambre, pero tú hueles a barbacoa y quieres, no sé, un poco. No hace falta que te comas todo el filete. Es muy importante esa parte olfativa que yo, hasta que no me puse a escribir, no sabía que la tenía tan... Que está lleno Probablemente es lo más vivo que yo tenga.
dentro de mi cabeza y ni siquiera sabía que literariamente tenía tanta potencia. Sí, para el lector, desde luego, para el lector que yo soy, mucha potencia, porque es lo último que uno se encuentra cuando va a leer un libro sobre la carne, ¿no? Que el autor te meta la carne por la nariz, en letras, eso es muy difícil de hacer, tú lo consigues hacer. Y la parte intelectual también es casi roza la ironía. ¿Esa ironía es buscada o es que querías contarlo así para separarte un poco de esa quizás frustración, esa situación frustrada de... ¿Cómo digo yo ahora quién soy? Intento no ser irónica, pero al final es que luego una lee y claro, lee a González Ruano. Yo que soy columnista, González Ruano dice que una buena columna es como una morcilla, ¿no? Que la tienes que cerrar bien por el principio, luego ya adentro metes tal y la tienes que cerrar luego. Entonces, claro, yo es que llevo unas gafas cárnicas o carniceras, ¿no? Entonces hay un montón de cosas a las que le veo ese toque carnicero. Es como una ironía que me ha puesto la vida, que es mi ironía misma, ¿no? No quería ser carnicera, pues y luego leo a Yourcenar explicar cómo, bueno, pues la narración consiste en seleccionar como los carniceros los trozos y mostrarlos y ponerlos ahí en el escaparate. Y entonces yo otra vez digo, mira, ¿ves? No quería ser carnicera. Quiero decir que yo no busco la ironía me busca a mí. ¿Y cómo decides seleccionar esos trozos de carne para escribir? Es decir, tu memoria. ¿Cómo te sientas? ¿En qué momento decides que crees que es el momento de escribir La hija del carnicero? Eligiendo los trozos más llamativos o los que más han pesado, los que más huelen en tu memoria. Yo creo que los trozos se han elegido prácticamente solos. Y es verdad que yo me he hecho esta pregunta de por qué recuerdo esto y no recuerdo otras cosas. ¿Por qué recuerdo al niño que un día en el recreo me espetó, no me gustan nada las hamburguesas de tu madre, y yo me enfadé? Como si quisiera ser carnicera. Si no quería, ¿qué más daba? No, pues yo, o sea, qué rabia que la siento todavía hoy, con el tiempo que ha pasado. Todavía siento esa rabia. Entonces, los recuerdos me han elegido a mí, yo creo. ¿Es una terapia tu libro? No sé. Quiero decir, ¿no? O es ajustar cuentas con un pasado que es hay otra escena que me gusta mucho, quizás que viene a colación de esta pregunta y la plasma para el lector, que es cuando vas a Francia, muy jovencita, y entras en una carnicería, no dominas la lengua francesa todavía, intentas decirle al carnicero cómo se cortan las cosas, pero no tienes la capacidad lingüística para hacerlo. Madre mía, qué rabia eso. Yo iba a comprar un pollo ahí en una carnicería en Bruselas y a mí, yo podía comprar el pollo entero porque yo, mira, otra cosa no, pero aprendí a usar los cuchillos, entonces yo te sé de usar el pollo. Pero aquel hombre no me quería dar el pollo entero. Porque así tal y como me veía, esta es una panoli de la carne. Y yo no tenía las palabras. Y ahí entendí que había un lenguaje carnicero, pero no podía transmitir porque no sabía francés. Entonces dije, pues ahora yo me lo voy a aprender y le voy a decir a este hombre, me llevo el pollo entero porque lo sé cortar. Además, me recordaba a mi madre. Esta escena es un poco incluso el origen del libro, porque... Sí, porque ahí fue cuando yo entendí eso de que yo tenía un lenguaje que quizá el resto del mundo no tenía, porque no se había criado ahí. O sea, lo normal no es que una chica de 20 y algún años sepa cortar un pollo entero y lo sepa limpiar, pero yo sabía, solo que no lo sabía explicar y dije, tú tienes que saber explicar esto. Y por eso dije, como lo tienes que saber explicar, luego ya pensé, pues lo voy a escribir en un libro, que aún así me resistí. Como periodista he hecho un montón de reportajes y me encanta sobre empresas familiares. Pues me encantaba contar cómo nació Chocolates Valor. Pues una historia preciosa, el bisabuelo que fue. Y entonces yo pensaba en mi bisabuelo. ¿Cómo habría abierto mi bisabuelo la primera carnicería? Lo sabía, ¿no? Y entonces ahí ya pensaba un poquito, pues igual debería escribir un libro sobre mi carnicería. ¿Dónde vas? Si tú no quieres ser carnicera, ¿cómo vas a escribir un libro? Y todo eso me ha ido son tantas cosas las que me han llevado hasta allí, hasta aquí, hasta este momento. Hay también citas de muchos libros que has manejado, no para el libro, sino para tu vida.
y van saliendo de forma natural a lo largo de la narración. Esas lecturas, por supuesto, están todas relacionadas con la carne, con hijos de carniceros, con mujeres que hablan de carne y hombres que recuerdan la carne. ¿Esas lecturas también han aparecido casualmente en tu camino o son afinidades selectivas? Es que inevitablemente con esas gafas cárnicas lo ves. Tú y yo ¿Justificar o documentar? Tú y yo que hemos hablado mucho del varón rampante, ¿no? Sabes tú muchísimo más, pero ¿y qué escena te marcó? Es que a mí, o sea, cuando yo leía a Calvino explicar, definir a personajes solo cómo se come la carne, cómo se enfrenta el abad a una pechuga, cómo se enfrenta una de las monjas a otro trozo de carne, dije, pues si es mi madre. Si es mi madre, que cuando venía alguien a casa y decía, mira, se ha comido las chuletas así. Bueno, alguien, cuéntanos cuando venían tus novios. Cuando venían alguien. Vamos. Bueno, mis novios, sí, es verdad, más importante. Ahí lo ponías a prueba. Claro, pero quizá, y ahí yo decía, cuando terminaba de leer ese pasaje, decía, ¿ves? Esto me ha servido para sentirme un poco especial también, ¿no? Decía, esto un lector normal no lo ve, pero yo que soy hija de carniceros, sí, porque lo he vivido, lo he vivido, ¿no? En nuestra relación con la carne, la importancia, la fiesta, por ejemplo, lo que supone ser la fiesta de que los españoles cuando tenemos algo que celebrar comemos. ¿Y qué comemos? Pero, claro, ¿la literatura construye también memoria? Esa literatura que has ido leyendo, con la que te has ido encontrando, ¿también digamos, de alguna manera ha construido a la hija del carnicero? Sí, por supuesto. Mira, otro de esos puntos de inflexión de por qué este libro, leyendo Pastoral Americana, cuando Philip Roth explica cómo se cose un guante, con un detalle de estos absolutamente innecesarios, pero bueno, quienes somos lectores podemos disfrutar de detalles, ¿no? Pero Philip Roth me está contando al oído, que es lo que hace un escritor, ¿no? Cómo se hace la costura de un guante de piel aquí, ¿vale? Entre el meñique, y entonces yo me descubro a mí misma leyendo eso tan específico, disfrutando como una enana, diciendo, ojo, o sea, ¿a qué nivel de detalle llega este señor? Y en ese momento yo pensando, pues yo no sé tanto de ninguna cosa en el mundo, ojo, sí, de carnicería, que estaba ahí, o sea que también me han llevado, pues autores referentes me han llevado también de la mano a construirme también como escritora de mi mundo familiar carnicero. ¿Y los viajes? Porque los libros y los viajes, que continuamente aparecen referencias en el libro, ¿te han ayudado los viajes a volver a casa con otra mirada? Sí, también mucho. Pues Nueva York, el Meatpack, ¿no? O sea, uno de esos barrios super chic, pues el barrio de las carnicerías, ¿no? De repente te encuentras una de las grandes tiendas de Apple y ahí era donde había una de las grandes carnicerías. No hace falta irse muy lejos, Madrid, Matadero, El Rastro. ¿Por qué se llama El Rastro? Porque era el rastro de la sangre que bajaba, porque nos ayuda mucho a entender también como historia. Las maravillosas carnicerías de Marrakech, que están abiertas, que se expanden, que se funden en el mercado con la sociedad. O sea, nada de vitrinas, nada, o sea, la carne ahí expuesta, el carnicero ahí hablando con todos. Sí. Y además, inevitablemente, yo me fijo siempre en las carnicerías. Os podría decir incluso donde hay carnicerías que se llaman Antón. Hay una en Santander. Porque, claro, es que bueno, cada uno se lleva a sí mismo dentro. Pues yo a mi carnicera la llevo dentro. Hay un restaurante en Nueva York que te mandé la foto que se llamaba The Daughter of the Butcher's Daughter, ¿no? La hija del carnicero. Rosita, precioso. Rosita, precioso. Sí. Es que al final, ¿me permites una cosa, María José? Yo no tendría que hacer preguntas, siempre me pasa igual. Digo, yo presento y me callo, pero luego no puedo. Esta mujer lo conoce todo, sobre la carne, sobre la carnicería, sobre el oficio, sobre todo lo que rodea. Pero mi pregunta es, ¿basta con conocer para ser un escritor o hace falta además una forma de mirar?
porque el conocimiento puede ser la base, pero ser capaz de mirar ese conocimiento o de mirar ese oficio con la necesaria parte de magia para transformarlo en un relato, no se tiene o no se tiene, quiero decir. No sé, tú también eres escritora. ¿El conocimiento es suficiente o hace falta esa especie de iluminación que te hace ver las cosas y no ver solo lo que ves, sino una trascendencia en lo que ves? Que yo creo que sin eso es muy difícil escribir, pero no sé. Os pregunto a las dos, en realidad, ¿eh? Yo a eso lo contesto mañana. Oye, que contesto María, que no es fácil esa pregunta, ¿eh? No. Hace falta voluntad, ¿a que sí? ¿No? Al final te tienes que sentar a escribir. Y te tienes que, tú lo preguntas muy bien, los recuerdos, te tienes que enfrentar a tus recuerdos. Fundamentalmente. Y todos no son buenos, ¿no? Para mí ha sido un ejercicio de un poco de destape. Quiero decir, yo no iba contando que no quería ser, o sea, no iba contando que era la hija del carnicero, pero tampoco iba contando que no quería ser la hija del carnicero, ¿no? Es decir, mi ejercicio ha sido, vale, de lo que no quería ser, cuánto es lo que sabes, los recuerdos están ahí. Y es un ejercicio muy bonito así airearlos. Pero bueno, pues algunos también hay cosas dolorosas. Vamos, y no estoy contando ninguna tragedia. Pero sobre todo la voluntad, que es la voluntad de sentarse. Aquí están, o sea, yo escribí un libro echándole horas, recordando, también completando, ¿no? Y teniendo también, hay una cosa de la que tengo mucha rabia, y es que dices, pues ya podías haber escrito un diario de pequeña que hubieras tenido más cosas, ¿no? Con 40 y pico años te pones a escribir de tu infancia, la de cosas que sabrías a lo mejor cuando tenías 10 años, por eso luego tuve que, claro, pues repasarlo un poco con mis padres. Pero bueno, pues es ese ejercicio. También seguramente si hubiera escrito un diario no hubiera escrito de carnicería, hubiera escrito de cosas de niñas. La hija del carnicero es también un retrato sociológico del mundo rural. Ahora que está tan en boca de todos, para bien y para mal, que tú lo reflejas de una manera muy cambiante y muy singular, porque claro, tú has vivido ese cambio en primera persona. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu reflexión sobre eso? Como hija de un carnicero, ¿cómo ves cómo ha cambiado el panorama sociológico? Desde los amigos que acuden a la carnicería hasta carnicerías ahora absolutamente digamos, asépticas, ¿no? Totalmente aséptica, sí. Es verdad que podemos decir que ahora hay mucha elegía rural. Yo le quito también la poesía, ¿no? Es decir, o sea, bueno, los pueblos han sido lo que han sido. Es verdad que era un mundo mucho más cercano a los animales, a la ganadería, un mundo en el que erróneamente se nos vende que una cosa es el pueblo y otra es la ciudad. O sea, si estamos todos conectados y deberíamos probablemente estarlo más. Siempre recuerdo que de niña, como niña de pueblo, pues nos hacía mucha gracia esos niños que iban a las granjas. ¿Cómo se llama? Las granjas escuelas. Creo que aún existen, ¿no? Pero llevaban a los niños a las granjas escuelas para que vieran a los animales que solo habían visto en dibujo, que los vieran vivos. Creo que ahora ni eso, ¿no? Entonces, hemos ido para atrás ahí. Yo creo que ahí hemos ido un poquito para atrás, ¿no? Pero también estoy muy en contra de la poetización de los pueblos. En el pueblo se vive mejor. Pues yo qué sé, pues el que le vaya bien vivir mejor en el pueblo, ¿no? Que yo estoy muy bien en la ciudad, también estoy muy bien en el pueblo. Pero no hace falta romantizarlo todo el rato. Nunca pensé yo que íbamos a llegar a esta polarización tan absoluta y me da mucha pena. Y ojalá no se acelere tanto, ¿no? Pero veíamos Estados Unidos y decíamos, allí están absolutamente las sociedades rurales y las sociedades urbanas. Y aquí a veces nos pasa un poco, menos, nos pasa menos. Hay un cliente especial que aparece en el libro, cuéntanoslo, porque, bueno,
es que es también otro ejemplo, claro, de lo que de esa mezcla de humor, fantasía, melancolía y reflexión que tiene la hija del carnicero. Es que la carnicería tiene una cosa preciosa, porque era un punto de encuentro y venía gente de muchos pueblos, pasaban, y yo conocía a muchos personajes. Yo creo que me hice periodista ahí, porque me encantaba conocer a gente que venían. Pues Fuente Álamo está entre Murcia y Albacete, y es una ruta como muy transitada. Está ahí mi prima Rocío, y ella se acordará de que cuando nos portábamos un poco mal, la abuela nos decía que iba a venir el hombre del saco. Y entonces yo decía con toda mi chulería que el hombre del saco era amigo mío, que era el hombre del sebo, era un señor que venía a llevarse el sebo. Creo recordar que tenía pájaros y se lo daba de alimento, o sea, no sé cómo era, pero era un señor encantador que venía con un saco muy grande. ¿Qué es el sebo? En un Land Rover. ¿Qué es el sebo? El sebo es lo que envuelve a los riñones. De hecho, o sea, el riñón se puede comer marroncito solo así partido por la mitad, pero en sitios exquisitos te lo ponen también con ese sebo, que es una grasa que se aprovecha para muchas cosas, para cremas, se hacen piensos. Esa es otra, ¿no? El aprovechamiento. Otra de esas cosas que de adulta me ha dado mucha rabia, ¿no? Cuando el desecho cero, tiene otro nombre así más comercial, no sé cómo se dice, ¿no? Pero eso, o sea, en mi casa no teníamos que pagar tasa de basura especial. O sea, en mi casa se aprovechaba todo. O sea, dicen, no, del cerdo se aprovecha todo. De la carnicería de mis padres se aprovechaba todo. Venía la gente que tenía perros a por los huesos a última hora. O sea, allí no se tiraba nada. O sea, hoy cuando decimos, es que solo consumimos basura, es que la industria solo genera. Donde yo vengo, no. Y ahora escucho mucha etiqueta moderna, ecológica. Kilómetro cero. Pero si vengo de eso, por eso tenía tanta necesidad de contarlo. La burocratización de las cosas, y de eso también tratas en el libro, con otra anécdota, pero hilvanando anécdotas es como el lector llega a conectar con lo que tú quieres contar, y por eso te tiro un poco de la lengua hoy para que nos cuentes cosas sueltas, para que luego el lector pueda unirlas todas, ¿no? Como en un collar de perlas. Cuenta esa que yo creo que es también muy característica de lo que tú quieres transmitir, que es el grifo de agua caliente de la carnicería de tus padres. El grifo de agua caliente, que sabes, Eva, que te dije, podía haber sido perfectamente el título del libro. Voy a volver solo un momento. Los veterinarios eran los grandes amigos de los carniceros antes de que les convirtieran en grandes inspectores, y que yo no estoy en contra de las normativas que nos hacen la vida más fácil a veces. Pero el veterinario dejó de ser el señor que venía un poco a acompañar y a controlar, a ser un señor que venía a inspeccionar todo el rato. Salió una ley que decía que primero había que poner un grifo en la carnicería. La carnicería en mi casa estaba en la entrada, debajo de la casa, ahí no había grifo. No había grifo y no había ningún tipo de tubería que llevara el agua. Bueno, pues vino la normativa. Venga, pues yo qué sé, vinieron los albañiles, pusieron todo aquello, vino el fontanero, se puso el grifo. Y no sé, pues yo qué sé, al mes, a los 2 meses, lo que fuera, la normativa dijo que el grifo tenía que tener también agua caliente. Como os acordaréis cuando la normativa del tabaco, que primero había que cerrar y luego yo dejé de fumar gracias a esa normativa, para que sepáis que no estoy en contra de todas las normativas, pero aquella del grifo del agua caliente la recuerdo con pavor, porque el veterinario venía todo el rato, cada semana, creo que también venía los jueves, y decía, el grifo del agua caliente, y mis padres estaban ahí como, a ver, estaban mirando todas las opciones, pues si se ponía un calentador, si se enchufaba el calentador, si se cogía lo de la casa, o sea, no lo sé, seguro que si había ingenieros en Fuente Álamo, habían venido a ver mi carnicería. El caso es que, no sé por qué, no sé si es que se manifestaron en rebeldía o algo, pero algo pasaba con el grifo del agua caliente, y yo, o sea, no sé si llegué a temer porque nos detuvieran o algo, pero recuerdo que había tensión, o sea, que hablábamos del grifo del agua caliente y lo tengo igual. Después es un recuerdo que tengo muy grabado, ni siquiera sé si lo pusieron o no, pero cuando viajo a Inglaterra
y lo habréis visto. ¿Sabéis cuando hay esos cartelitos que pone cuidado, agua muy caliente en el grifo? Y siempre me acuerdo de nuestro grifo, que no sé si llegó a tener agua caliente, ¿eh? Y de eso, y de que la sangre, por favor, también la laven con agua fría, que si no se queda para siempre la mancha. Hay otra escena, sin salirnos de ese aporte sociológico del libro, en la que cuentas, lo repartes a lo largo de él, en reflexiones diferentes en diferentes momentos sobre las mujeres y las carnicerías, concretamente las mujeres de Fuente Álamo en tu carnicería, en vuestra carnicería, ¿no? Que aquello era un lugar también de confidencias, de secretos, de intercambios, que tu madre decía, bueno, y tú allí sentada como una niña, bueno, pues a un lado, y tu madre hablando, pues esos misterios que hablan las mujeres, ¿no? Que una nunca sabe realmente porque hablan en un código secreto que ríete tú de la CIA para intercambiar todas esas cosas que pasan en el suelo. ¿Cómo recuerdas eso? ¿Y cómo decides meter eso? ¿Tan importante era esa situación como para que la decantaras en tu libro? Es que ahora me da mucha pena porque ahora no lo hacemos, pero las señoras iban, esperaban, no se cogía número ni nada, pues allí llegaban, se sentaban y se contaban cosas. Mi madre tiene una doble sabiduría. La sabiduría de conocer cosas de las señoras, yo digo, mi carnicería era un centro de la mujer. Así, porque ellas llegaban, se sentaban, se escuchaban, se contaban cosas unas a otras y yo sé que se aconsejaban. Quizás sé cosas que no deberían, pero las sé, porque estaba allí y a mí me gustaba así, poner el oído. Y luego también intercambiaban recetas, que te hubiera encantado también, los recetarios de Doña Emilia, yo creo. Mi madre sabía hacer algunas recetas absolutamente maravillosas porque, claro, las señoras cuando iban ahora compramos como yo, ¿vale? La bandejita, puedes comprar incluso la receta, no con ingredientes, con instrucciones. Pero las señoras de Fuente Álamo iban a la carnicería de mi madre y le decían a mi madre, pues yo hago el cocido con esto o con esto, o yo hago, que está por ahí Martín de Jumilla, yo hago el caldo de pelotas de la Virgen de Jumilla y de Yecla con estos ingredientes. Entonces, claro, mi madre iba cogiendo como lo mejorcito, porque claro, es que 15 o 20 clientas le habían contado sus secretos. Que los secretos no se cuentan, pero claro, a la que le compras sí se lo tienes que decir. Ponme una puntita de esta grasita, o ponme un trocito de no sé qué, que se lo he hecho. Entonces ahí había un tesoro sociológico de mujeres, por supuestísimo, porque yo recuerdo haber visto a señoras contar cosas muy profundas también, y se ayudaban entre ellas, se hacía mucha vida social en esas tiendas de antes. Claro, es curioso ver cómo el mundo de las mujeres y el mundo de los hombres en esa carnicería no solo no estaba separado, sino que era complementario. Los hombres, evidentemente, pues estaban pendientes de la carne que venía, de los restos que salían, de la matanza que había que hacer, de las ovejas que había que traer. Y las mujeres estaban, pues cortaban, atendían, pagaban, hacían las recetas. Pero ese mundo, esa mezcla complementaria hoy en día es muy moderna. Que reivindiques que digamos, que mano a mano trabajaban ahí y convivían ahí. Eso es una reivindicación muy moderna. Eso es algo que tú has querido expresamente reflejar, o es simplemente un espejo que has puesto en tu memoria. Mira, eso lo he aprendido leyendo, porque en algunas cosas que me he querido documentar, fijaos que el hombre trabajaba dentro de la casa. Y voy a volver muy atrás, cuando yo intenté averiguar y pregunté, ¿pero por qué el bisabuelo abrió la primera carnicería? No he conseguido saberlo, porque he llegado a mi propia conclusión, a mi propia hipótesis, y es que probablemente fueron las otras casas las que cerraron sus carnicerías. ¿Y por qué llego a esto? Que no que yo sea así, que tenga yo teorías de historia. Se explican los historiadores cómo el hombre sale de la casa con la revolución industrial. Es decir,
eso que hoy hablamos de la conciliación, de que el padre esté más en casa, de que cuide más de los hijos, antes se da, porque antes las familias eran granjas y el hombre estaba en la casa y estaba más con los niños. Mi padre estaba más conmigo porque estábamos allí más o menos, ¿no? Pero esa idea de que toda la familia está en un sitio es la granja casa. La granja casa, que quizás es lo que explica mi origen carnicero, ¿no? Las casas antes tenían cerdos, tenían conejos, las casas ricas y las casas pobres. Todas las tenían, el trabajo estaba dentro. Es la revolución industrial la que se lleva al hombre a las fábricas. Y esa es esa separación que se crea. Luego el libro también, de alguna manera, quiere rendir homenaje pues, al oficio, ¿no? Que ahora todos hablamos de oficios, pero todos hablamos de oficios sin haber vivido el oficio. ¿Qué hay que reivindicar? ¿Tú crees que eso es esa vuelta al oficio? ¿Deberíamos volver al oficio? ¿Eso está idealizado entre la gente que trabajamos de otra manera? ¿O crees que en algún momento determinado la estructura social nos llevará otra vez a los oficios, a la artesanía? Yo soy el ejemplo de que no. No, y te has hecho un elogio del oficio, pero no estás en el oficio. Con lo cual entiendo... El oficio de las palabras, no sé yo, ¿eh? También, pero de alguna manera es inevitable entenderlo. Yo ahora, para las entrevistas, hago muchas entrevistas en carnicerías y pregunto, ¿no? ¿Qué tal va? Y todo el mundo me dice que no hay relevo. Me siento así un poquillo culpable. Entonces, ¿qué voy a decir yo a eso? O sea, es que hay una sociedad de la que no podemos volver. Por eso yo cuento lo que era e intento no ponerle mucha melancolía que se la pongo, pero es que me siento culpable de ahí, ¿no? Es decir, si a mí me dicen por nacimiento te hubiera tocado eso, ¿lo has hecho? No lo has hecho. ¿Qué voy a decir yo de que otra gente no quiera también, no? Es un ajuste de cuentas, la hija en parte, ¿no? Se escribe de lo que se pierde al final, ¿no? Sí, eso puede ser, ¿no? Yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo. Espero que quien me lea se lo pase bien también, ¿eh? Absolutamente, se lo van a pasar. No quiero terminar, aunque ya llevamos casi una hora, ¿no? Corrigen, casi. No quiero dejar de hacerte algunas preguntas. A mí me llama mucho la atención esa niña en la carnicería, porque además no es casualidad, creo yo, que la portada tenga una niña entre cuchillos. Ahí hay una niña, ¿no? ¿Cuál es tu recuerdo más impactante? ¿Cuándo eres consciente de que eres la hija, de que vives en una carnicería y el resto de tus amigos no? ¿Qué te aportó a ti? ¿Cómo vivías esa experiencia de pequeña? Bueno, la portada es una maravilla, ¿a que sí? Miguel Sánchez Lindo es muy bueno, sí. Porque hay algo muy tierno y hay algo también un poco tenebroso. Sí, es la contradicción de la que el libro hace gala. No sé cuál es mi primer recuerdo de hecho, claro, yo ni siquiera tengo un primer recuerdo, ¿no? Porque vienes de ahí, es decir, mi líquido amniótico es eso. O sea, yo es que nací ahí, además no es que mis padres tuvieran una carnicería en otro local, o sea, mi casa era la carnicería. Entonces no hay otra, yo no podía comparar, yo podía desear, ¿no? Yo deseaba que mis padres tuvieran un horario de oficina, que no tuviéramos una carnicería, que los domingos después de misa no vinieran a buscarnos los de los restaurantes porque le faltaba carne, porque lo que fuera. Yo podía desear todo eso, pero no podía imaginar otra cosa. Y ya te lo pregunté en la entrevista que hicimos hace unos días. Si de repente alguien que tú quieres mucho, si de repente tu hija te dice, soy vegana, ¿qué pasa ahí? Te contesto lo mismo, paciencia.
Ya saldrá de su error. Ya se le pasará. Pues no sé si queremos, podemos terminar, podemos seguir. Pues que a lo mejor alguna de las personas ¿Alguien quiere que preguntar? estén ¿Quieres aquí abrir quiere turno de preguntar preguntas? Abrimos turno de preguntas por si alguien quiere preguntar. Nosotros hemos cumplido. 1 hora clavada. Si alguien tiene alguna duda de carnicería, que no me la pregunte. Debo decir que el otro día me compré un trozo de carne, el día que hice la entrevista dije, Maríajo, me he comprado tal trozo de carne, ¿cómo lo corto? Y dije, pues como tú quieras. Sí, pero ¿qué es esto? ¿Qué Claro, es que me ponen a mí ahí la etiqueta de la experta y dice, guay, ahora sí van a poner aprietos a mí. Es curioso que la carne tenga una doble acepción, ¿no? Que de hecho en los 10 mandamientos esté el pecado de la carne, porque todo en este libro, en mi opinión, respira además sensualidad, es decir, en el sentido de un elogio de los sentidos. Entonces, la carne, hay un pecado de la carne, esto es lo que piensa la gente que considera que no se puede comer carne y que a los que imaginamos así un poco, siempre como un poco amarillos, un poquito como sin fuerza. La carne es algo que mueve a los sentidos y por eso existe el pecado de la carne, pregunto. Probablemente, ¿no? La carne, creemos que está regulada ahora, pero está regulada de siempre, ¿no? Las religiones, ¿no? Estamos en cuaresma ahora. Esta es la semana de la carne, además, porque... Qué buena pregunta, mira, qué buena pregunta. ¿Cómo? ¿En cuaresma qué hacíais? En cuaresma, mira, en cuaresma en mi casa nos poníamos finos, pero finos, de marisco. Y me acuerdo que yo le decía a mi madre, pero ¿cómo puede ser que se considere pecado lo de comer carne si mira cómo nos estamos poniendo aquí? Si esto es más lujo y esto debería ser más pecado. Yo intentaba siempre dejar de morderme las uñas en cuaresma, por hablar de más carne. Y os decía que hemos declarado que esta es la semana de la carne porque Maríajo ha escrito un libro de relatos eróticos y ahí está. Y ahí está la carne, Hablando ¿no? de pecados. Efectivamente, el pecado, la carne, pero lo tenemos ahí, ¿no? Las religiones no entran en el pescado que tenemos que comer, ni en los cereales que tenemos que comer, ni en el agua que tienes que beber. Pero en la carne sí se suele entrar. ¿Sabes por qué? Creo yo, en estas hipótesis, porque somos carne, ¿no? Entonces somos carne y a veces somos carne de pecado y otras veces somos carne de relacionarnos con otros animales que son carne y por eso nunca se va a acabar este debate. Es inevitable, yo creo. ¿Qué opinan los que te han venido a escuchar? ¿O solo han venido? ¿Qué opina mi tía carnicera? Pues, encantada. Yo todo lo contrario que tú. Salí del colegio, me llevaron a la carnicería y me llegué a Madrid y vino mi padre detrás de mí que me quería poner una carnicería. Y yo ya he tenido bastante con 13, me casé con 27 años, pues que tendría yo 13 años en la carnicería o más, sería, ¿no? Y entonces yo dije que no, porque claro, yo quería vivir la vida aquí, pero yo sigo hablando de la carnicería, porque es que a mí me encanta todo lo contrario de ella. Yo lo viví todo con tu padre. Llevamos unos años, todos mis padres entonces no la dejaron a nosotros, nos casamos el mismo año, no la dejaron, la llevábamos nosotros, y los que hemos convivido mucho ha sido su padre y yo. Y luego ya ellas, cuando ya se fueron y todo eso, pero yo te estoy oyendo, me encanta de oírte porque ya te conocía de antes. Faltaría Los más. fritos que no salían bonitos que tiraban. Frían el huevo y si no salía bonito, a la basura, pues con la carne no tiraban ninguna, pero pero sí, yo completamente distinta a ella. Yo tengo un poco de... Yo la vivía. Siento un poco de envidia y con todo lo que he contado de esa carnicería de Salamanca, que la chica sí es hija de carniceros y ella, además no sé por qué no llevo ya aquí esa sudadera que pone soy chuleta, ¿no? Y hacen, bueno, pues esa, chicas jóvenes que sí han decidido seguir con ese mundo carnicero, con ese orgullo carnicero. A mí me hubiera gustado, bueno, me gusta, pero ya venía de muchos años y lo que quería era vivir mi vida aquí, pero a mí no me hubiera importado más adelante. De hecho, yo tengo la misma carnicería que llegué a Torrejón. No sé. Estas chicas carniceras se han hecho muchas cosas en publicidad porque hay que comunicarlo bien.
no regales bombones, regala jamones, o sea, Qué gran verdad esa. y hicieron en el confinamiento, poder mandar un pack a la gente, que os acordáis que se tenía que encerrar en una habitación, el pobre, allí le pasaban una bandeja como con una sopa fría, y entonces hicieron un pack para los encerrados en la habitación De jamón, vino y un libro. Y entonces ya le pasabas Incluso al sin el libro y enfermito. sin el vino. Pero es que además, claro, son o sea, para mí, o sea, venden libros en la carnicería. Bueno, están unidos. Claro que Es alimento del alma y del cuerpo. Es proteína pura, ¿no? Ahora que abrimos las redes, fíjate, o sea, no hemos salido en contra sino a favor. Si tú ahora abres las redes, hay un exceso de ese consumo de proteína, Es verdad. que viene de ahí. Pero había una jerarquía de la carne en tu casa. Es decir, de la buenísima a la esto no te lo comas, hija mía. En mi casa y Cuéntalo. sigue habiendo, o sea, la carne es el cordero y el pollo es medicamento. El pollo es medicamento, que es una cosa yo he dejado de momento, he dejado de comer pollo. No, a ver, Hasta que se me pase. ficción, literatura, pero, o sea, no es lleva medicamento, no, el pollo, y mi madre decía, el pollo es medicamento. Yo me imaginaba a los pollos creciendo así como en cubitos de ave crema. ¿Cuál es el plato que a ti te lleva a tu infancia todavía? El arroz con conejo, muy de la zona también, de Almansa. ¿Tú lo has cocinado alguna vez? No, debería empezar a hacerlo, pero yo cuando tengo que cocinarlo le digo a mi madre que me haga el sofrito. Es decir, que lo cocina ella, porque echar el arroz no tiene chispa ni gracia. Asignatura pendiente. Asignatura pendiente. Pues si no sabes arroz con conejo, seguro que sabes firmar libros. Y que toda esta gente está deseando. que Hemos se- venido para vender libros. Nos casamos en un pueblo de la Sierra de Madrid. Y el alcalde, estaba enfermo, no sé qué, salía un alcalde y era como de cuarto nivel, ¿no? Que era el 12 de julio.